Un perro callejero presencia un acto cruel en una noche lluviosa y decide actuar. Lo que hace después cambia para siempre el destino de un poderoso millonario. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. La lluvia azotaba sin piedad las calles de Tarragona, formando pequeños ríos que corrían por las aceras medievales de la ciudad catalana. Enric Casadevall observaba el agua golpear contra los cristales de su oficina mientras su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor. Sus manos, apoyadas en los reposabrazos de su silla de ruedas, temblaban ligeramente mientras sostenía una tableta que mostraba documentos incriminatorios. «No puede ser. Hace 20 años de amistad», murmuró para sí mismo. En la pantalla, números y transferencias revelaban la cruel verdad. Ramón Ordóñez, su socio y amigo desde la universidad, había estado desviando millones de euros de la empresa de tecnología que habían fundado juntos. Esquemas elaborados, cuentas fantasma, falsificación de firmas, todo meticulosamente ejecutado durante los últimos 3 años. Enric deslizó su silla hasta el escritorio y conectó un pequeño dispositivo USB, comenzando a transferir todos los archivos. Sus ojos se desviaron hacia una fotografía enmarcada. Él y Ramón sonrientes el día que inauguraron TechMed Solutions, ahora una de las empresas más importantes de software médico en España. El teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Ramón. «¿Sigues en la oficina tan tarde?» «Todo bien». La ironía le provocó una sonrisa amarga. Respondió con dedos temblorosos. «Tenemos que hablar, es urgente». La respuesta no tardó en llegar. «Por supuesto. ¿El puente del Francolí a las 23:00? Es discreto y podemos conversar tranquilamente». Enric miró la hora. 20:45. Tendría tiempo de organizar sus pensamientos antes del encuentro. Guardó el pendrive en un estuche impermeable que siempre llevaba consigo. Un hábito desde que un accidente automovilístico lo dejó paralizado de la cintura para abajo 10 años atrás, y lo colocó en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras salía del edificio corporativo, la lluvia había disminuido a una llovizna constante. El guardia de seguridad le ofreció llamar a un taxi, pero Enric declinó. Necesitaba tiempo para pensar, y su silla motorizada era perfectamente capaz de llevarlo por las calles empedradas. En una calle secundaria cercana al puerto, un movimiento entre unos contenedores llamó su atención. Un perro delgado, de tamaño mediano y pelaje dorado manchado de barro, lo observaba con ojos asustados. Temblaba visiblemente, empapado por la lluvia. «Ven aquí, pequeño», llamó Enric deteniéndose. El animal dudó, pero finalmente se acercó con cautela. Enric siempre llevaba algunas galletas en su bolsa médica. Las sacó y se las ofreció al perro, que las devoró con desesperación. «No tienes collar. Estás solo como yo esta noche», murmuró acariciando su cabeza mojada. «Me gustaría llevarte conmigo, pero tengo un asunto importante que resolver primero». El perro lo miró con unos ojos que parecían entender cada palabra. Enric le dio las últimas galletas y continuó su camino, sin notar que el animal comenzaba a seguirlo a una distancia prudente. Mientras avanzaba hacia el puente, sus pensamientos oscilaban entre la traición descubierta y el incierto futuro de la empresa por la que tanto había luchado. El horizonte de Tarragona se recortaba contra el cielo nocturno, las luces de la refinería a lo lejos y el brillo ocasional de un relámpago anunciando una tormenta más intensa. Al llegar al puente del Francolí, una estructura moderna que atravesaba el modesto río, divisó la silueta de Ramón esperándolo en el centro. Su corazón se aceleró. 20 años de amistad estaban a punto de desmoronarse bajo la lluvia tarraconense, y la expresión en el rostro de su socio cuando lo vio aproximarse confirmó sus peores sospechas. Ramón ya sabía que había sido descubierto. «Has estado ocupado revisando archivos, ¿verdad, Enric?». La voz de Ramón sonaba tranquila, pero sus ojos delataban una furia contenida mientras la lluvia empezaba a intensificarse nuevamente. Enric detuvo su silla a pocos metros de distancia. El rugido del río Francolí, crecido por la lluvia, proporcionaba un telón de fondo ominoso para la confrontación. 20 años, Ramón.
20 años construyendo algo juntos. ¿Por qué? Ramón se pasó una mano por el cabello empapado y soltó una risa seca. ¿Por qué? Porque siempre fuiste tú el rostro de la empresa, el visionario, el admirado, el pobre Enric Casadevall que superó su discapacidad para crear un imperio tecnológico. ¿Y yo? Siempre a tu sombra, siempre el segundo, el socio invisible. Eso nunca fue así, protestó Enric. Siempre te di el crédito que merecías. Siempre compartimos todo. No es cierto. Ramón dio un paso adelante. Cuando llegaban los premios, las entrevistas, las portadas de revistas, ¿quién aparecía? Tú, el empresario que triunfó pese a su silla de ruedas. Una y otra vez, mientras yo trabajaba el doble para compensar tus limitaciones. Enric sintió cada palabra como una puñalada. Había considerado a Ramón como un hermano, confidente y apoyo fundamental después del accidente que cambió su vida. No sabía que te sentías así, murmuró Enric, pero eso no justifica robar millones de la empresa. He reunido todas las pruebas, añadió, tocando el bolsillo donde guardaba el dispositivo USB. Mañana hablaré con el inspector Salgado, pero quería darte la oportunidad de explicarte. La expresión de Ramón cambió. Su rostro se endureció y una sonrisa cruel deformó sus labios. Siempre tan noble, tan correcto, susurró, acercándose más. ¿Crees que no anticipé este momento? He planeado esto durante años, Enric. Cada detalle. El viento aumentó su intensidad, haciendo que la lluvia golpeara lateralmente contra ellos. Un relámpago iluminó momentáneamente el cielo, revelando la figura de un perro inmóvil entre las sombras, observando la escena. «Devuelve el dinero y buscaremos una solución», ofreció Enric, intentando mantener la calma. «Nuestra amistad merece esa oportunidad». «¿Nuestra amistad?», Ramón escupió las palabras. «La única oportunidad la tengo yo esta noche». Todo sucedió en un instante. Ramón se abalanzó sobre Enric, agarrando la silla de ruedas con fuerza. Enric intentó resistirse, pero el impulso y la fuerza de su atacante fueron superiores. Sintió cómo la silla se inclinaba peligrosamente hacia la barandilla del puente. «Ramón, no», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo de un trueno cercano. Con un último empujón, Ramón envió la silla de ruedas contra la barandilla. El impacto fue brutal. La estructura de protección, debilitada por años de oxidación y falta de mantenimiento, cedió con un crujido metálico. Enric sintió el vacío bajo él, mientras caía hacia las aguas turbulentas del Francolí. El agua helada lo envolvió inmediatamente. El peso de la silla lo arrastraba hacia el fondo, y sus brazos luchaban desesperadamente contra la corriente. Sus pulmones comenzaron a arder mientras el río lo arrastraba sin piedad. Así termina todo, pensó, mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Entonces, un chapoteo violento cortó el agua cerca de él y sintió algo tirando de su chaqueta. A través de su visión borrosa, distinguió un hocico dorado y unos ojos determinados. El perro callejero que había alimentado horas antes nadaba junto a él, sujetando su ropa con los dientes y luchando contra la corriente con una fuerza sorprendente. Enric se aferró al animal con las pocas fuerzas que le quedaban. El perro, como si entendiera la gravedad de la situación, nadaba con desesperación hacia la orilla, manteniendo la cabeza de Enric por encima del agua. La corriente era fuerte, pero la determinación del animal era mayor. Desde el puente, la silueta de Ramón observaba la escena con incredulidad antes de desaparecer en la noche tormentosa, convencido de que su crimen quedaría oculto bajo las aguas del Francolí. El constante pitido de las máquinas médicas fue lo primero que Enric escuchó al recobrar la conciencia. Sus párpados pesados se abrieron lentamente, revelando el techo blanco de una habitación de hospital. Un leve gemido a su lado llamó su atención. Allí, acurrucado en una improvisada cama hecha con mantas en el suelo, estaba el perro que le había salvado la vida. El animal levantó la cabeza inmediatamente, como si hubiera estado esperando este momento, y sus ojos se iluminaron al ver a Enric despierto. «Veo que ya conoces a tu héroe», dijo una voz femenina. Lucía Ferrer, su fiel secretaria durante los últimos 8 años, se acercó a la cama con una sonrisa de alivio.
Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. ¿Qué pasó?, preguntó Enrique con voz ronca. Una patrulla de la Guardia Costera os encontró a ti y a este valiente cerca de la desembocadura del río, explicó Lucía, acariciando al perro. Ha estado aquí desde que te trajeron hace 3 días. No se ha separado de ti ni un momento. Los médicos hicieron una excepción cuando vieron lo tranquilo que te mantenía. Fragmentos de recuerdos inundaron la mente de Enrique. La confrontación en el puente, la traición de Ramón, la caída, el agua helada y aquellos ojos determinados en medio de la oscuridad. «Rayo», murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia el perro, que inmediatamente se acercó para lamerla. «Se llamará Rayo, porque apareció como un relámpago en la noche más oscura de mi vida». Lucía sonrió, pero su expresión pronto se tornó seria. «Enrique, ¿qué ocurrió realmente?» «Te encontraron en el río. La policía tiene muchas preguntas y...» Dudó un momento. «Ramón ha estado aquí. Dice que quedasteis en el puente para discutir unas irregularidades que habías encontrado, pero que nunca apareciste. Está actuando como si estuviera devastado, organizando búsquedas y hablando con la prensa sobre cómo su querido amigo y socio tuvo un trágico accidente». La sangre de Enrique se heló. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró un hombre de aspecto severo que se presentó como el inspector Salgado. «Señor Casadevall, me alegra verlo consciente», dijo el policía. «Tenemos algunas preguntas sobre su accidente». «No fue un accidente», respondió Enrique con firmeza, acariciando a Rayo, que ahora gruñía levemente. «Ramón Ordóñez intentó matarme después de que descubriera que ha estado robando millones de la empresa durante años». El inspector arqueó una ceja con escepticismo. «Son acusaciones muy graves. ¿Tiene alguna prueba?». Enrique cerró los ojos por un momento, recordando. «El pendrive estaba en mi chaqueta, en un estuche impermeable». Lucía se apresuró a abrir un cajón donde habían guardado las pertenencias rescatadas de Enrique. Entre ellas, milagrosamente, estaba el pequeño estuche intacto. El inspector examinó el dispositivo con interés. «Lo revisaremos inmediatamente. Mientras tanto, sugiero que mantengamos su recuperación en silencio. Si lo que dice es cierto, el señor Ordóñez podría intentar terminar lo que empezó». Como si confirmara las palabras del inspector, Rayo se tensó repentinamente, sus orejas alertas y un gruñido profundo emanando de su garganta. Segundos después, la puerta se abrió nuevamente. Ramón Ordóñez entró con un ramo de flores y una expresión de falsa preocupación que se congeló al ver a Enrique consciente. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia el inspector, el pendrive en sus manos, y finalmente hacia el perro, que ahora mostraba sus dientes en una actitud claramente amenazadora. «Enrique, estás despierto. Es un milagro», exclamó con una sonrisa tensa. «Todos estábamos tan preocupados. Me dijeron que tuviste un accidente en el puente, pero nunca imaginé...». «Ahórrate la actuación, Ramón», interrumpió Enrique con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. «El inspector Salgado ya tiene las pruebas de tus desfalcos y sabe lo que ocurrió en el puente». El rostro de Ramón palideció. Su mirada calculadora evaluó rápidamente la situación, buscando una salida. Cuando dio un paso hacia la cama, Rayo saltó frente a él, con el pelaje erizado y una postura que dejaba clara su intención de proteger a Enrique a toda costa. «Señor Ordóñez», intervino el inspector, «creo que será mejor que nos acompañe a la comisaría para aclarar algunos detalles sobre esta situación. 6 meses habían pasado desde aquella noche tormentosa que cambió la vida de Enrique Casadevall. La sala de juntas de TechMed Solutions, ahora rebautizada como Horizonte Inclusivo, bullía de actividad mientras inversores, periodistas y representantes de organizaciones sociales esperaban el anuncio oficial de la nueva dirección de la empresa. Enrique ajustó su corbata, nervioso por la presentación que estaba a punto de realizar. A su lado, como siempre en los últimos meses, Rayo descansaba tranquilamente, luciendo un elegante chaleco azul que lo identificaba como perro de terapia certificado. «Estamos listos cuando tú lo estés», anunció Lucía, ahora ascendida a directora de operaciones de la compañía. Con un asentimiento,
Enric impulsó su silla hacia el escenario improvisado. Un silencio expectante se apoderó de la sala mientras él tomaba posición frente al micrófono. Hace 20 años, fundé esta empresa con la visión de crear tecnología que mejorara la vida de las personas, comenzó. Hoy, después de enfrentarme a la traición y mirar a los ojos a mi propia vulnerabilidad, esa visión se ha expandido y profundizado. Las imágenes del juicio contra Ramón Ordóñez habían copado los titulares nacionales durante semanas. Las pruebas contenidas en el pendrive resultaron irrefutables. Desfalcos sistemáticos, manipulación contable y una red de empresas fantasma creadas para canalizar el dinero robado. Ramón había sido sentenciado a varios años de prisión, pero lo que más había impactado a Enric fue el vacío en los ojos de su antiguo amigo durante el proceso judicial. Horizonte Inclusivo nace de una crisis que podría haberme destruido, continuó, pero también nace de un acto de bondad desinteresada que cambió mi vida para siempre. Su mirada se posó en Rayo, que parecía entender cada palabra. Aquel perro callejero que había salvado su vida se había convertido en el símbolo de la nueva filosofía empresarial. La creencia de que cada ser tiene un potencial extraordinario cuando se le brinda una oportunidad. Hoy presentamos 3 iniciativas que definen nuestra nueva misión, anunció con voz firme. Primero, el Centro de Rehabilitación Tecnológica, donde personas con diversidad funcional podrán acceder a las más avanzadas soluciones de asistencia. Segundo, nuestro programa de inserción laboral, que garantizará que el 30% de nuestra plantilla estará formada por personas en riesgo de exclusión. Y tercero, el que quizás sea el proyecto más cercano a mi corazón, la unidad de terapia asistida con animales rescatados. Los aplausos estallaron, mientras en las pantallas aparecían imágenes del centro ya en funcionamiento. Personas en sillas de ruedas interactuando con perros rescatados de las calles, niños con diferentes capacidades sonriendo mientras un gato se acurrucaba en su regazo, ancianos recuperando la movilidad motivados por la presencia de animales terapeutas. Estos animales, como mi fiel Rayo, Enric se inclinó para acariciar a su compañero. No son solo mascotas o herramientas terapéuticas. Son maestros de resiliencia, lealtad y amor incondicional. Seres capaces de percibir nuestra verdadera esencia más allá de nuestras limitaciones físicas o circunstancias. La presentación continuó con los detalles técnicos y financieros del proyecto, pero lo que realmente cautivó a todos los presentes fue la transformación visible en Enric. Donde antes había un empresario respetado pero reservado, ahora brillaba un líder inspirador con una misión trascendente. Al finalizar el evento, mientras atendía a los últimos periodistas, un asistente le entregó discretamente una carta. El remitente le sorprendió. Centro Penitenciario de Tarragona. Esa noche, en la tranquilidad de su apartamento adaptado frente al Mediterráneo, Enric leyó las palabras de Ramón. La carta expresaba un arrepentimiento genuino y describía cómo, inspirado por la historia que había acaparado los medios, había propuesto un programa de rehabilitación para internos basado en el cuidado de animales abandonados. «¿Qué opinas, Rayo?», preguntó en voz alta. «¿Crees en las segundas oportunidades?». El perro levantó la cabeza, sus ojos expresivos fijos en Enric, y apoyó su cabeza sobre la rodilla inmóvil de su humano, como había hecho tantas veces desde aquella noche lluviosa. Enric sonrió. Mañana llamaría a la prisión para ofrecer los recursos de Horizonte Inclusivo al programa propuesto por Ramón, no por el hombre que una vez consideró su amigo, sino por los animales que encontrarían un propósito y por los internos que, quizás, descubrirían su propia redención a través de ese vínculo especial que él mismo había experimentado. A veces, el acto más pequeño de bondad puede desencadenar la transformación más profunda, murmuró contemplando el horizonte mediterráneo, y en esa transformación todos encontramos nuestro verdadero propósito. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que la historia de Enric y Rayo haya tocado vuestro corazón. Si os ha emocionado este relato de traición, superación y redención en las calles de Tarragona,
No olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar vuestro me gusta en el vídeo. Cada interacción nos ayuda a seguir creando estas historias que inspiran. Cada día traemos nuevas narrativas que exploran lo mejor y lo más desafiante del espíritu humano. ¿Qué os ha parecido el vínculo entre Enrique y Rayo? ¿Creéis que Ramón merece una segunda oportunidad? Compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Nos encanta leer vuestras reflexiones. Nos vemos mañana con otra historia que, como esta, os recordará el poder transformador de los pequeños actos de bondad.